Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro al que hemos llamado Miradas sobre las mujeres afro-uruguayas a través de sus narrativas 1910-1950. El objetivo es encontrar las voces de las mujeres afro-uruguayas durante el periodo mencionado, en un contexto donde es complejo identificar el pensamiento de las mujeres en general, en su mayoría alejadas de los espacios de poder y de los discursos hegemónicos. Mucho más en el caso de las afrodescendientes. Las preguntas que podemos hacernos tienen que ver con dónde están esas mujeres afro-uruguayas, cuáles son sus inquietudes. Queríamos iniciar con una frase de Alicia Esquivel. Alicia Esquivel es una activista afro-uruguaya, pediatra, referente del colectivo, que justamente nos dice: la historia de las mujeres afrodescendientes no es la de las víctimas, aunque hayan sido victimizadas, han sido desde siempre, desde antes, sustento de la sociedad uruguaya. La frase de Alicia nos sirve para marcar entonces la propuesta que busca contribuir con estos nuevos enfoques. Aparece una fotografía de una fiesta de la confraternidad racial en 1941, en la que participaron cerca de 300 personas de diferentes asociaciones culturales afrodescendientes, y esta fotografía pertenece a la revista Nuestra Raza. Ahora bien, respecto a la historiografía sobre la temática, si bien en las 3 últimas décadas se han incrementado y promovido los estudios sobre las personas afrodescendientes, las referencias a las mujeres continúan siendo escasas, prevaleciendo los estudios centrados en los varones. En este sentido, se evidencia un discurso androcentrista que ha relegado a un grupo triplemente discriminado por su condición de mujer, afrodescendiente y en su mayoría pobre. Los enfoques en general no han contemplado a las mujeres en los relatos históricos, las cuales han estado tradicionalmente en un marco cotidiano, alejado de las esferas de poder. Al no nombrarlas, las mujeres han quedado como ausentes de los procesos. Pero ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Qué sentían? Su invisibilidad no significa ausencia, es necesario recuperar sus voces. La imagen tradicional sobre las mujeres de principios y mediados del siglo XX las asocia al ámbito privado, a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, excluyéndolas del trabajo remunerado. En esto tiene que ver la mayor difusión de las representaciones relacionadas con el ideal burgués de familia. Sin embargo, las mujeres de los sectores populares salieron del hogar para realizar sus trabajos fuera y luego retornaron para continuar trabajando y cuidando de su familia. Este fue el caso de las mujeres afro-uruguayas, que en su mayoría realizaron trabajos extradomésticos, complementando las tareas que hacían en sus hogares. Bueno, como se ha visto en el primer encuentro, las mujeres y varones afro-uruguayos, luego de la conquista de la libertad, continuaron vinculados a sus antiguos propietarios, algunos en relación de dependencia, de semi-esclavitud o esclavitud solapada, a través de diferentes mecanismos que se desarrollaron en el territorio. Hacia fin del siglo XIX y principios del siglo XX, se evidencia la permanencia de ciertas tareas para las personas afrodescendientes. En el caso de las mujeres, la limpieza de casas y el lavado y planchado de ropa continúan siendo los trabajos más frecuentes. El mundo del trabajo ocupa un lugar central dentro de la vida de estas personas. Sin embargo, hubo otros espacios de acción y participación que es necesario remirar. El pensamiento afro-latinoamericano se ha caracterizado por su diversidad y por haber sido en gran parte un campo dominado por los varones. En ese contexto, las mujeres hicieron sus espacios, crearon y se expresaron en los medios de prensa, contribuyendo a la formación y construcción del movimiento intelectual afro-uruguayo. Las mujeres afro-uruguayas llevaron adelante junto a los varones las publicaciones periódicas editadas en Uruguay desde principios del siglo XX, aunque estuvieron en menor número, y su presencia varió en cada uno de los periódicos y revistas a lo largo del periodo en que fueron editados. En este sentido, fue variada y dispar su participación. La presencia femenina en la prensa debe pensarse como resultado de las necesidades y las demandas de las mujeres. Por un lado, con la premisa de hacer oír sus voces, de pronunciarse frente a determinadas cuestiones, de generar opinión pública, pero también haciendo eco de la demanda de otras mujeres de encontrar referencias escritas por ellas mismas. En varias intervenciones, las mujeres se congratulan de poder encontrar referentes afro-uruguayas en los medios de prensa. También vale decir que de las publicaciones se hizo el llamamiento a las mujeres del colectivo que se sumasen a los equipos y trabajaran en los medios de prensa. Bien.
Por otra parte, sin profundizar, también queremos decir que las mujeres tuvieron un rol destacado en la organización de determinadas actividades que permitieron a los medios de prensa juntar fondos. Esta tarea no fue menor, ya que en ocasiones aseguró la permanencia de los periódicos y las revistas. Las mujeres pudieron encontrar estos intersticios, esos espacios de construcción de pensamiento, y también compartieron las condiciones de vida que se caracterizaron a la población afrodescendiente desde mediados del siglo XX. Sus historias de vida, al igual que la de buena parte de las mujeres, estuvieron signadas por la presión de un sistema racista, clasista y patriarcal. Si bien es cierto que los periodistas y cronistas afro-uruguayos son desconocidos por buena parte de la población, esto se acentúa para el caso de las mujeres. María Esperanza Barrios, Selva Escalada, Iris Cabral, Maruja Pereira, Virginia Brindis de Salas, María Felina Díaz, Cledia Núñez de Ceballos, Margarita Warne, Zenona Suárez Peña, Clementina Gómez. Nombrarlas de alguna manera es acercarse a su identidad con el objetivo de empezar a conocerlas. En el ejemplar número 1 de nuestra raza, una supuesta cronista mujer, utilizando un seudónimo, incitaba a las mujeres afro-uruguayas a acercarse a las revistas. Y decía: ya es tiempo que tengamos un semanario pura y exclusivamente de nuestra raza, de nosotros y para nosotros. Dejémonos de meditar con criterio simplista en el pasado. Es pueril eso del clásico de todo tiempo pasado fue mejor. El tiempo es mejor o peor según nuestro espíritu de acción y de renovación. Es necesario un órgano de publicación nuestro como el PAM. No sabemos si estamos vivas o muertas, si fulana se casó, se murió o viajó. ¿Dónde vamos a parar nosotros si con el criterio de que somos de color no nos tomamos un respiro de cuestiones puramente nuestras? Eso de tener que nutrirse de los hipos de hartazgo intelectualista de las señoritas blancas es odioso, antipático y antinegro. Es desconocernos. Creemos incapaces de elaborar nuestra propia felicidad. No soy, queridas, de las que admiran el totemismo o la división en tribus de las razas, pero vamos, nosotras bien podemos ser un poco para nosotras. ¿Estamos? Veremos lo que me escriben. Pocos meses después fueron editadas algunas respuestas, entre ellas la respuesta de la periodista activista Iris Cabral, la cual se puede ver en la imagen de la derecha, en la portada de Nuestra Raza, dedicada a su homenaje tras su temprana y sorpresiva muerte. Iris planteaba entonces en ese artículo lo siguiente: después de leer artículos de personalidades masculinas, he buscado algo femenino y aquí el artículo de Chichita. Al leerlo he tenido la impresión de leer algo nuestro, algo muy familiar, y ese algo es el grito de inteligencia de la mujer negra. Ese grito que repercutía en nuestro oído al leer artículos de mujeres de otra raza. Hoy se asoma a la luz, tal vez algo tímido, pero que sonará con su eco noble y sincero en todos los corazones de nuestra raza. Las palabras de Iris entonces evidencian esa necesidad que mencionábamos de encontrar las voces propias. Algunas publicaciones no hicieron mención de los nombres de las mujeres que allí escribieron, sin embargo el análisis de la prensa permite identificar la presencia femenina y establecer los roles que tuvieron, siendo cronistas, colaboradoras ocasionales, encargadas de una sección o participando con sus poesías. Igualmente cabe decir que en la prensa escrita fue usual firmar los artículos con seudónimos. En este sentido, el hecho de encontrar artículos signados con nombres femeninos no asegura que pertenezcan a mujeres. Por otra parte, la mayoría de las cronistas y periodistas se integraron a las publicaciones siendo jóvenes. Es posible pensar que debido a su edad le fuera más fácil restar horas al estudio o al trabajo para realizar las labores periodísticas y las crónicas requeridas. Mientras que para las mujeres con familias propias o hijos, pudo haber sido más complejo sumar a sus actividades la escritura en los periódicos y revistas, debiendo combinar entonces las actividades con el trabajo. Igualmente, alguna de ellas continuó colaborando con los medios de prensa por largos años, como fue el caso de Margarita Warne, que escribió desde principios del siglo XX hasta mediados. Bueno, como se ha mencionado, en la historia de la prensa escrita, la revista Nuestra Raza ocupa un lugar destacado. En el proceso de gestación de la revista, el rol de las mujeres llegó a ser vital. La revista fue creada en 1917 en la ciudad de San Carlos de Maldonado por los hermanos Barrios, María Esperanza, Ventura y Pilar. María Esperanza tuvo un papel importante como editora y periodista en la primera etapa de una de las publicaciones más destacadas del colectivo afrodescendiente. Su experiencia en la prensa se remonta a su colaboración como corresponsal para el periódico La Verdad, editado en Montevideo entre 1911 y 1914.
María Esperanza nació en una pequeña localidad llamada Garzón, en Maldonado, y luego se trasladó a San Carlos, donde llegó a ser presidenta del Centro Femenino de dicha ciudad. Bueno, en la presentación se puede ver entonces la portada de Nuestra Raza, dedicada a María Esperanza, a una de sus fundadoras. Una de las problemáticas abordadas por la autora tiene que ver con el analfabetismo y la falta de instrucción escolar provocada por el trabajo infantil tan frecuente para niños y niñas afrodescendientes. La preocupación queda sentada en este texto. ¿Cuántos y cuántos seres de nuestra raza hoy se encuentran todavía con sus inteligencias a oscuras y que, comprendiéndolo así, no traían de buscar un apoyo sobre la base de la instrucción, que tan beneficiosa les sería y les ayudaría a salvar a muchos obstáculos en la senda de la vida? Es por esto que hoy, al escribir estas líneas, lo he hecho con el propósito de exhortar a todos mis hermanos de raza a que levanten la mira y pongan con nosotros su esfuerzo, ayudándonos con sus corazones abiertos a inculcar en las mentes oscuras un poco de instrucción. Lo impone así un ineludible deber emanado del entrañable cariño que profesamos a nuestra humilde raza. Esta es una preocupación constante en la prensa. Las dificultades económicas de algunas familias hicieron que niñas y niños tempranamente ingresaran al mercado de trabajo y en detrimento se alejaran de los centros educativos. Con el paso del tiempo era más complejo que siendo adultos retomasen a estudiar. En algunas circunstancias, las familias más pobres de los espacios rural y urbano llegaron a dar a sus hijos en crianza a madrinas y padrinos y allegados que poseían mayores recursos socioeconómicos. Sin embargo, no siempre redundó en mejoras, pues usualmente recayeron en los menores las tareas domésticas de la casa. En esos casos, niñas y niños fueron incorporados al trabajo y alejados de la escuela y de los juegos. Esta práctica tan frecuente en la historia de vida de la población afrodescendiente a lo largo del siglo XX postergó el acceso a la educación primaria, a la escuela. En este sentido, como lo hemos mencionado, fue relevante mostrar al resto de la comunidad los avances de otros integrantes, ¿no? en los avances educativos. Por otra parte, las mujeres generalmente escribieron en 3 secciones que frecuentemente estaban presentes en las publicaciones: poéticas, sociales y la llamada página femenina. Pero también redactaron artículos de opinión, actualidad y efemérides que estaban desperdigados en los ejemplares. Antes de continuar, queremos compartir con ustedes la palabra de Felipa Rocha, una lectora anciana, septuagenaria, y una lectora incansable de la revista Nuestra Raza. Ella planteaba y decía: yo quiero que la revista de lo de mi pueblo siga siempre adelante. Bien, aquí están las secciones entonces. En los sociales se cubrieron las actividades socioculturales de la comunidad afro-uruguaya desarrolladas en los departamentos y ciudades del país. Todo lo concerniente a conciertos, bodas, festejos, viajes, enfermedades, mudanzas, bautismos y fallecimientos era difundido mediante esta crónica. Las crónicas y las fotografías registraron a los protagonistas. Como lo menciona el investigador uruguayo Alejandro Gortázar, este proceso contribuyó en la construcción de la comunidad, pues en la búsqueda de representarse, mostrar sus avances y señalar los actos de racismo, se incentiva la participación y se crea una imagen positiva del colectivo. Las actividades más destacadas, así como las figuras más relevantes, fueron nombradas en estos espacios. En la presentación entonces podemos ver las referencias a 2 cronistas de las páginas sociales: a Selva Escalada, aquí a la izquierda, y a Iris Cabral. En el caso de Selva, nótese que su nombre no es incluido en el equipo de redacción, aquí aparece cuerpo de redacción y los nombres de los cronistas y periodistas, y debajo su nombre. La periodista y activista Iris Cabral tuvo un rol destacado a partir de sus textos, así como de las actividades de la comunidad afro-uruguaya. A instancias del primer Congreso Nacional de Mujeres realizado en Montevideo en 1936, participó junto a Maruja Pereira como delegada de la sección femenina del Comité de la Raza Negra contra la Guerra y el Fascismo. El congreso, organizado por la Unión Femenina contra la Guerra, reunió mujeres de todo el país y delegaciones argentinas. En esta oportunidad, Iris expuso como representante de las afro-uruguayas. La página femenina o para la mujer estaba orientada a cuestiones asociadas al considerado mundo de las mujeres. Lo usual fue que constara de recetas, ideas para el hogar, recomendaciones sentimentales, y también podía contar con un espacio de comunicación e intercambio con las lectoras a partir de las consultas sobre cuestiones domésticas. Hemos incluido la página llamada de la abuelita,
dedicada a la mujer, para la mujer, lamentablemente tuvo corta vida debido a la temprana muerte de Iris Cabral. A través de esta página, entonces, se hacían diferentes recomendaciones. También hemos incluido aquí estas páginas sociales, en donde aparecen el nombre de las cronistas encargadas. Además de las cuestiones mencionadas, la página femenina también fue dedicada a las celebraciones de las fechas patrias, las conmemoraciones nacionales vinculadas al proceso de independencia y al proceso de creación del Estado. Una figura muy relevante que se dedicó a escribir reseñas históricas para varios medios de prensa fue la citada anteriormente la maestra Margarita Ugarne. Sus textos se pueden leer desde 1911 en el periódico La Propaganda, hasta la década de 1940 con sus colaboraciones con Nuestra Raza y la revista Uruguay. En este sentido, Margarita, como encargada de la sección femenina de La Propaganda, le imprimió un sello propio. Aquí podemos ver entonces la portada en homenaje a Margarita, con su fotografía, y uno de sus textos, ¿sí?, dedicado a la Batalla de las Piedras. Por otra parte estaba la sección llamada Poéticas, Poesías Literarias. Este espacio fue relevante para que las personas dieran a conocer su obra. En el caso de la escritora Virginia Brindis de Salas, sus poemas fueron difundidos en el periódico Acción, órgano oficial del Comité Proedificio del Centro Uruguay de Melo. Virginia desarrolló un vínculo importante con la comunidad de esa ciudad. Desde la publicación fue designada delegada del comité creado con el fin de trabajar para la construcción del centro social. Las mujeres participaron formalmente en los centros a través de los comités femeninos o comité de damas, los cuales colaboraron en la realización de encuentros, homenajes, celebraciones y fiestas bailables del colectivo, que posibilitaron la recolección de dinero para las instituciones. Virginia fue la primera mujer de origen afrodescendiente de América Latina en publicar un libro, Pregón de Mari Morena, editado por la Sociedad Cultural Editora Indoamericana en el 46 y reeditado en 1952. El título de la obra evoca los cantos pregones realizados desde la época colonial por las mujeres y varones afrodescendientes, esclavizados y libres. La obra estaba dividida en 4 partes, que llevaban el nombre de ritmos musicales, baladas, pregones, tangos y cantos. Aquí hemos incluido, entonces, además de la fotografía de Virginia, uno de sus poemas, Mi Corazón, el cual fue editado en el periódico Acción de Melo en abril del 45 y luego incluido en 100 Carceles de Amor, su segunda obra. También incluimos otro de sus poemas, Negro Siempre Triste. Virginia desarrolló una amistad con el escritor cubano Nicolás Guillén, que visitó Uruguay en 1947. También entabló una fuerte amistad con la escritora uruguaya Juana de Barburú y tuvo intercambios epistolares con la escritora chilena Gabriela Mistral. Tal como lo expone la investigadora María Burgueño, los temas centrales del libro son la explotación de los trabajadores y la pobreza que les toca vivir, así como una visión de unidad de los proletarios latinoamericanos por encima de razas. El segundo libro de Virginia, 100 Carceles de Amor, fue editado en el 49, y para eso se organizaron festivales con el fin de recaudar fondos, y estos festivales eran difundidos en la prensa, donde se instaba a concurrir a los encuentros. Y tenemos otra fotografía. Virginia integró el CAPEN, el Círculo de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores Negros, creado en 1946. El CAPEN tenía el objetivo de nuclear y difundir y promover a los artistas afro-uruguayos, y estaba integrado por varones y mujeres vinculados a ramas artísticas como la música, las artes plásticas, la literatura. El CAPEN realizaba diferentes actividades, salidas artísticas, hospitales, asilos, actividades en teatros, entre otras. Bien, en cuanto a la participación política de las mujeres, desde la prensa de los afrodescendientes se estimuló el proceso de participación de las mujeres en las elecciones de 1938, que fueron las primeras elecciones nacionales en donde pudieron votar. El voto femenino devino de un proceso iniciado a principios del siglo XX por las feministas sufragistas y apoyado por algunos sectores políticos partidarios. Finalmente la ley de sufragio femenino fue aprobada en 1932. Desde las publicaciones, las cronistas afro-uruguayas alentaron con diferentes campañas a que sus pares participaron en las elecciones. La movilización de las mujeres acompañó el apoyo al primer ensayo de organización político de la comunidad afro-uruguaya, el Partido Autóctono Negro, el PAN, mencionado en el encuentro pasado. Maruja Pereira, Iris Cabral, Clementina Gómez, Felina Díaz, fueron algunas de las mujeres que formaron parte de este proceso. La activista
Jorge Romero Rodríguez, afirma que las bases del partido eran mayoritariamente femeninas. Aquí aparece una fotografía de María Felina Díaz como encargada de una de las páginas del Boletín del PAM, mencionado anteriormente. Recordemos que María Felina Díaz, de origen melense, había formado parte también, o se había integrado al colectivo del periódico Acción y del Club Uruguay, el Centro Uruguay de aquella ciudad. También incluimos un aviso en donde se instaba a las mujeres a participar, a votar, ¿no? Y decía, la inscripción, además de ser obligatoria, os habilitará para hacer pesar en el atrio electoral la voluntad de vuestra raza. Inscríbete y haced propaganda entre vuestros familiares y amistades para que nadie deje cumplir con ese deber. Clementina Gómez también le hablaba a las mujeres y les decía, a las mujeres de nuestra colectividad, los derechos civiles y políticos nunca deberían haberse basado en sexo, sino en capacidad. La mayor parte de las mujeres de hoy nos hemos dado cuenta de la falta de consideración con que somos tratadas en la vida. Todas tenemos momentos en que sentimos revelarse nuestra dignidad y entrevemos que nacimos para más altos destinos. Salir de este estado significa estudiar, instruirse, trabajar. El hombre, como estaba acostumbrado a prescindir de nosotras, se ha sorprendido cuando ha llegado a reconocernos sus mismos derechos políticos. Resultábamos maltratadas estando privada de los derechos del ciudadano, siendo la mujer tan patriota como el hombre o aún más. Si cabe esto, en primer lugar, por una razón psicológica. El patriotismo es un sentimiento. El desinterés y la apatía de algunas mujeres en participar de las elecciones nacionales puede relacionarse con los temores que representaba asumir un nuevo rol, así como dejar de hacer las consideradas tareas femeninas y del hogar. Maruja Pereira arengaba a las mujeres a participar del acto eleccionario, asociando el apoyo a sus esposos con el voto al PAN. Quizá nuestras mujeres novicias no se atrevan a hacerlo por temor de descuidar su puesto como dama de casa. No tengo la firmeza que, dado la gran actividad que tiene la mujer, no dejará una cosa para atender a la otra. Más aún, si lo reclaman nuestros padres, esposos o hermanos, siempre hemos estado junto a ellos sin descuidar un solo detalle. ¿Cómo no hemos de estar ahora que sabemos que nos necesitan? Poco a poco nos iremos acostumbrando a este otro deber momentáneamente poco conocido para nosotras. Luego de haberlo comprendido, no será tan sagrado como cuidar a un hijo, lo más sagrado para una mujer. Bueno, por último, y tal como lo hemos mencionado, las mujeres no son consideradas pares por los intelectuales del colectivo. Esto no significa que no se promoviera su participación activa ni que no se valorara positivamente su actuación en estos espacios, tal cual lo plantea Lino Suárez Peña cuando dice, y algo se ha conquistado, es halagador ver a nuestro sexo femenino ofreciendo su concurso intelectual digno de admiración por su estímulo valiente. O sea, hay un juicio positivo respecto a esta participación en los medios de prensa. Sin embargo, al momento de las referencias y las menciones escritas, o se las omite o se las coloca por debajo. Son colaboradoras, son consideradas así. Bueno, a modo de cierre, las publicaciones dan cuenta de la movilización de las mujeres, tanto a través de sus textos como de la participación activa que tuvieron en las tareas organizadas por la comunidad letrada afro-uruguaya. Sin embargo, aún resta profundizar el análisis de sus voces y sus discursos. Bueno, dejamos por aquí. Muchas gracias.